Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Ayer no pude estar. Me gusta todos los días grabar un vídeo. Tenía preparado, en fin, Ai Weiwei, que ahora lo voy a contar. Tengo también a Joseph Albers. Mirad, hay una pieza de Ai Weiwei. Esta de aquí, os voy a hacer una síntesis sin relumbrones. Mirad qué bonita. Está hecha con puerta y ventana de casas que han abatido, porque sabéis que China ha tenido una explosión de desarrollo y entonces está batiendo todo lo que es sus tradiciones de la dinastía Qing y de la dinastía Ming. Entonces este es un artista conceptual, Ai Weiwei, que está desde el 81 hasta el 93 en Estados Unidos, estudia allí y se lamenta de lo que está ocurriendo en su país porque están abatiendo el pasado, porque en España lo hemos sufrido también de alguna forma menos exagerado que en China, porque China ahora mismo quizás sea la primera potencia. Lo que pasa es que tiene es un país que está como a dos velocidades, tiene una cantidad de población grande, a lo mejor 800, 900 millones, que son campesinos modestos, quizás por debajo de los umbrales de la pobreza, y después tiene una clase media con mucho dinero, y después tiene muchísimos ricos. O sea, hay un mal reparto de la renta, aunque el sistema se llame comunista. Pero bueno, tienen una buena universidad, tienen otras ventajas, como siempre ha pasado en los sistemas comunistas. Pero no vamos a hablar de China. Este señor Ai Weiwei es un activista y de hecho ya hablé de él porque presentó una obra que eran 10 millones de pipas que se habían pintado a mano, que eran de porcelana, una instalación que se hizo en la Tate Modern Gallery, y estuve hablando de ella y hablé de la vida de Ai Weiwei. Hoy, aunque esto que os cuento cada día es un diccionario, aprovecho para contextualizar y contaros también un poquitito de la vida de Ai Weiwei. Él es hijo de Ai Qing, que es un poeta de peso pesado en China, y no os he contado la pieza, soy una atropellada. De hecho, el padre es tan buen poeta que además es muy reconocido, y cuando va Pablo Neruda a China, el que le acompaña, digamos, mostrándole el país, va a ser el padre Lu Qing. Pero Lu Qing a Mao no le gustaba, y entonces lo mandó a una especie de Siberia, donde con unas condiciones durísimas. Cuando Ai Weiwei, que nació en 1957, creo que en agosto por ahí, cuando tenía un año, y pasó toda su vida hasta el año 76, que tiene 18 años, en una especie de agujero, en un lugar horroroso, viviendo en una situación límite. Pero él dice que sus padres se querían, que ellos tres se querían, y que esos lazos de amor reforzaron, le hicieron sobrevivir en condiciones extremas, durísimas. De hecho, él cuenta que su padre tenían bosques alrededor, como pasa también en Siberia con la tundra, etcétera, etcétera, y aquello era un congelador. Entonces tenía que hacer, digamos, le mandaron, porque era un represaliado, un castigado, le mandaron unos trabajos por el bosque, pero el padre, como era poeta, le habían prohibido escribir, para que veáis qué tragedia, un poeta maravilloso. Pero el padre, como una persona sensible y con buen rollo, encontró un rollo poético en él y era feliz. Entonces sus represores, viendo que era feliz, le mandaron que no fuera por el bosque, sino que se dedicara a limpiar las letrinas de todo el lugar. Entonces las letrinas tenían ciertas cosas por allí, las tenían congeladas, y él iba con una barra de hierro, y así todo se esforzó por ser feliz. Él dice que vivió en condiciones límites totalmente, pero que como tuvo el amor de sus padres, eso le ha hecho también ser la persona que es hoy día. Él ha tenido muchísimos encontronazos con la policía, porque en el caso, ahora os lo contaré, de los movimientos sísmicos, terremotos en Sichuan, pues no sé, porque por la mala calidad de los colegios hubo muchísimos niños muertos, y entonces el sistema en China lo que hizo es que tapó. Y entonces él abrió, como digamos, en internet, para que los padres afectados pusieran los nombres de su hijo. Y entonces hubo una lista. Él decía que había que recordar a los muertos. Claro, no quiero contaros los desastres que pasaron allí. Y entonces salieron 5.300, 5.400 niños muertos, que se les rindió honores, por decirlo de alguna forma, porque decía él que él estaba en contra de esa barbarie, de ese silencio, etcétera. Estoy aquí con mi chuleta, que nunca la miro, y si la miro, en fin, voy a seguir contando. Él va a tener muchos encontronazos con la policía. Me está volviendo loca a mí esto.
Va a tener encontronazos con la policía y no consigo ponerlo ahí. Bien. Y en uno de esos encontronazos le van a golpear tanto, le van a torturar tanto, que siendo ya conocido, siendo ya un artista consolidado, que tuvo un derrame cerebral, o sea, y lo tuvieron que operar de urgencia, derrame interno, el cerebro, seguramente de una conmoción cerebral, de los golpes, lo tuvieron que operar de urgencia en Múnich. Él está viviendo en Berlín bastante tiempo, está viviendo también en Inglaterra, pero en este momento está viviendo en Portugal y es felicísimo, dice que Portugal le encanta. Él también en Alemania lo han tratado estupendamente, ha sido premiadísimo, ha hecho exposiciones en Inglaterra, ha estado en la Serpentine, es miembro de la Real Academia, la Royal Academy, en fin, en ambos lugares. Ha sido doctor honoris causa de no sé cuántas universidades, en fin, está laureadísimo y reconocidísimo. Pero quiero deciros que su biografía, ahora mismo tiene 64 años, su biografía es, le faltará 1 o 2 meses para cumplir, o 3, 65 años, su biografía es tremenda, tremenda. El Estado, porque ha sido activista dentro de China criticando la falta, la falta de democracia, que no era una democracia real. Ha estado, me parece que en 2011 detenido y está 84 días desaparecido porque dice que ha evadido impuestos y entonces con 3 o 4 guardias tiene que ir al servicio, tiene que ir a ducharse, bueno, una cosa tremenda. Después les ponen una multa muy, muy alta y entonces lo que hacen sus fans es recaudar impuestos en el extranjero para cubrir esa multa. Bueno, le hacen pasar su estudio de la noche a la mañana. El Estado chino lo derriba, donde él trabajaba y tenía sus colaboradores, lo derriba todo en su casa. En fin, ha pasado bastantes calamidades. De hecho, es diabético de las tensiones que ha pasado. Él lo cuenta, pero después ha dejado de contarlo. Yo lo sé porque he leído muchas cosas suyas y porque he sido estudiante de arte hace años. También cuando está viviendo en Alemania, aunque en Alemania es reconocidísimo, laureadísimo, todo, a su hijo, él tiene un hijo de 10 o 11 años, ahora mismo quizás 13 años, y tiene un hijo más mayorcito de una relación que tuvo anterior, que se llama Liu o algo así. Entonces, ese hijo en Alemania, por ser oriental, pues le pegaron una paliza siendo adolescente, que por poco lo matan, estuvo hospitalizado y entonces en ese momento dejó de vivir en Alemania, salió fuera del país y lo que pasa es que él dice que él no es de zona tan rigurosa, tan fría como puede ser Alemania o Inglaterra. Entonces ha buscado, desde no hace demasiado tiempo, 2 o 3 años, está viviendo en Portugal, ha comprado, he estado leyendo una entrevista suya, ha comprado una casa con 4 dormitorios, por cada dormitorio, una casa preciosa, en mitad del campo, cada dormitorio, y una cantidad de tierra alrededor, y tiene plantado árboles y cosas así. Cada dormitorio tiene su cuarto de baño, etcétera, porque él dice que tiene ¿cómo se dice? Asistentes, que llaman en inglés assistant, que le ayudan, y entonces esto le da cierta autonomía, que alguien pueda vivir en su casa. La casa es una preciosidad. Yo creo, él dice 4 dormitorios, pero la casa es inmensa de grande. Yo creo que debe tener bastante más. Lo que pasa es que él es muy recatado, como buen oriental, para su vida privada. En esa intervención que hace, en esa entrevista, habla sobre Álvaro Siza, sobre Portugal, que es un lugar que no podía imaginarse que fuera tan bonito. Además, la gente del pueblo donde él está viviendo está felicísimo que se haya ido a vivir allí. Él dice que suele ir a comprar productos frescos a los mercados locales, de la gente, de los labradores de alrededor, en fin, está muy muy feliz. Y allí está con su mujer y con su nene pequeño de 13 años. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito su vida y os cuento un poquito esta pieza, que la pieza era de puertas y ventanas de la dinastía Qing y Ming, que en realidad yo tendría que estar hablando de la pieza y estoy contando su vida. Estos son puertas y ventanas, pero no es originariamente como estaba, sino una cosa que surge, es una cosa vertical, lo he puesto en el blog, y que estaba anclada en el suelo y después estaba con una especie de sogas de acero, como si dijéramos apuntaladas para que la gente pudiera verlas sin que se le cayera encima. Pero esto está en la documenta de casa, me parece que de 2012, y resulta que vienen unos vientos huracanados y entonces pues se le cae la pieza y se destroza la pieza. Pero él dice
que que de la naturaleza se la había hecho muchísimo más hermosa, muchísimo más bonita que su pieza original. Eso es una cosa que barajamos en arte, y es que cuando... Eso me pasó a mí con una piedra de varias toneladas que iba a hacer un elefante, casi que me salió un gato, y me decía mi maestro, me decía, bueno, el artista siempre tiene que ver que ahí está el caos. Tú no eres profesional de la piedra, ni eres profesional del hierro, y trabaja hierro, piedra, determinadas cosas, la escultura, y entonces te propone hacer una cosa pero sale otra, entonces hay que sacarle partido a ese caos, que es lo que te dice la intuición, y al final salió una obra bonita. Bueno, pues él viene a decir algo parecido, que la naturaleza ha embellecido su pieza, entonces la vuelve a recolocar y sale, la verdad es que la pieza es más bonita casi que la original. Voy a contar un poquito su vida. Él está casado con Lu King, que es esposa. De 1981 a 1993 él vive en Estados Unidos. En Estados Unidos va a hacer de todo, desde, yo qué sé, está en la escuela de diseño, se cansa, se va y se dedica a hacer retratos callejeros, pero después va a una conferencia sobre poesía china, donde está Alex Ginsberg, que es el que hizo El Aullido, no me acuerdo cómo se dice en inglés americano, que es un poeta maravilloso, y se pasó toda la conferencia hablando de su padre. Él se quedó sorprendidísimo, y cuando terminó la conferencia le dijo que él era estudiante de arte y que de quien había hablado era su padre, y el otro se quedó maravillado y se hicieron íntimos amigos. Bueno, por donde íbamos, de 1981 a 1993 está en Estados Unidos. Está hasta 1993 porque su padre enferma. Su padre, he de deciros que cuando muere Mao en 1976 es rehabilitado y puede escribir poesía, gran poeta de renombre y de altura. Bueno, él empieza en el 78, cuando tiene 18 o 19 años, empieza en la Academia de Cine de Pekín, pero no le acaba de convencer, me parece que está 1 o 2 años. Después se va con una beca a la Universidad de Pensilvania desde 1981, va a estar por diferentes universidades, después se va a la de California, de Berkeley, desde el 81, y después está en Nueva York, pero casi todo el tiempo va a estar en Nueva York porque Nueva York le fascina. A mí no he visto nunca Nueva York, pero a mí lo que me fascina son los parques nacionales, pero en fin, para gustos colores. Él está en la Parsons New School for Design desde el 82 al 83, pero se larga. Está también en la Liga de Estudiantes de Nueva York, que es de 1983 a 1986. Como os he dicho, se hace amigo de Allen Ginsberg. Está en la escuela, bueno, he dicho antes que del terremoto de Sichuan de 2008, él se compromete muchísimo con este tema y él hace que se sepa los 5.400 niños que han sido muertos. Él tiene un blog que es muy activo, que la gente lo sigue, muchísimos millones, y que el gobierno lo cierra, ¿no? Entonces, estos 5.400, 5.340 o 5.380 niños que los padres o los familiares dan los nombres para que no sean anónimos, es una denuncia contra el mal material, contra el mal hormigón armado de las escuelas, que hace que cuando hay un movimiento sísmico, miles de niños de corta edad mueran. Bueno, el 3 de abril de 2011 fue detenido en el aeropuerto internacional de Pekín y estuvo bajo arresto 81 días. Entonces, toda cantidad de asociaciones de todo el mundo reclamaron la libertad. No se supo nada de él en 81 días. Dijeron que eran delitos económicos. Bueno, y esta pieza que os traigo hoy, que esta de aquí que os he enseñado, que el viento hace de las suyas, es de la Documenta de Kassel, que se hace cada 5 años, que muchas veces lo he recomendado, porque realmente Kassel es lo que va a venir en el futuro en arte, y hay gente de todo el mundo, y todo el mundo hace cosas muy interesantes. Muchas veces he contado que aquí seleccionaron un año a Bulli y se pusieron hechos fieras los artistas de aquí, los que se llamaban artistas, ¿no? Porque dijeron que era cocinero, y entonces les dijo, el curator le dijo que artista es el que transforma, y el Bulli transformaba con muchísimo talento. El Bulli decía, yo ni entro ni salgo, que lo que sé es cocinar. Y han ido también escritores, Vila Matas, que tenía que estar en un restaurante con un periódico abierto, en un restaurante chino, unas cosas que para qué. Entonces, si queréis ir a la Documenta de Kassel alguna vez,
Hay un precio único, Kassel es un sitio pequeñito pero muy bonito. Hay un precio único en el cual compráis vuelos, estancias y os dan un plano y tal. Como los alemanes son tan organizados, os dan un plano de todas las rutas que tenéis que seguir para ver las piezas, para ver la documenta. Y allí os podéis comprar, ¿cómo se llama? El chisme este, el libro, como se diga, no me acuerdo cómo se dice, en arte, bueno, que es catálogo razonado. Bueno, yo siempre veo los catálogos razonados porque no puedo ir a los sitios, lo veo todo en diferido. Bueno, en la documenta de Kassel, que se celebra cada 5 años y que anuncia lo que ha de venir, presenta un trabajo que es el que os he dicho, que son las puertas y ventanas de las dinastías destruidas, de las casas que se han abatido, que son montones, están abatiendo todo lo que es, porque como no han pasado por diferentes fases, la revolución industrial, pues tienen prisa y están como comiéndose una fase a otra. Eso también lo hemos sufrido en España. Mi ciudad prácticamente ni existe, o sea, hubo un desarrollismo en los 70 que la abatió totalmente, queda la catedral y poco más. Yo, si viene alguien de fuera, no sé, le enseño la Alcazaba y la catedral, porque no se puede nada, no, los que emigraron volvieron y los que nacieron no emigraron, con lo cual había una demanda de suelo horrorosa y entonces pues hubo muchísima corrupción, entonces lo tiraron todo, que había muchísimas cosas interesantes. La ciudad en ese momento, el 80% tenía más de 100 años, nada, ya dejamos de tener más de 100 años. Todos son edificios horrorosos en calles con un trazado oriental de una antigua ciudad árabe. Entonces se ha convertido una ciudad luminosa en una ciudad sombría. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ai Weiwei. Estas puertas y ventanas de madera rescatada para hacer la instalación son de la dinastía Ming y Qing, que he dicho. Y el diseño inicial era bastante inestable, está anclado y asegurado con sogas de acero, como he dicho antes, pero un viento huracanado lo tira todo. Y el autor, lejos de agobiarse o contrariarse por la adversidad, lo que hace es sacarle partido a lo que el caos, el viento huracanado, ha sido capaz de hacer con su pieza, realmente con ese fortuito accidente. Y dice que agradece a la naturaleza que ha convertido su pieza en una obra muchísimo más bella, y en realidad la manipuló. No vayáis a creer que es que el viento la deja así. El viento deja una chapuza y él coge y la rehace. O sea, él sigue su intuición. Él dice que siempre sigue la intuición y eso me parece maravilloso. Dejó hecho unos zorros, yo lo tengo ahí en el blog, y él rehace la pieza y hace como una estrella y es mucho más bonita. La verdad es que es más bonita, es más personal, más subjetiva y tal. Y él dice que es más apropiada al sitio. Estos chinos son muy educados. Durante la muestra hizo una cosa muy curiosa, porque China pues tiene muchísima gente que es modesta, entonces cogió 1000 trabajadores que eran pues vendedores ambulantes, carteros, agricultores, y en 5 tandas se los llevó a Kassel para que salieran del país y vieran el mundo, que es diferente. O sea, se llevó trabajadores, porque él también está un poquito en contra. Muchos de ellos eran campesinos, gente, vendedores, callejeros, estudiantes, que nunca habían salido del país. Y él lo que propone o sea, es un detalle maravilloso. Lo que propone con la alteración de la función de los objetos encontrados realmente es un cuestionamiento de los cambiantes valores culturales y económicos, y eso deviene de Marcel Duchamp, de Rauschenberg y de Jasper Johns, que ya he hablado de ellos montones de veces. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana hablaré de Joseph Albers, que tendría realmente que haber hablado hoy. Espero que os haya gustado. Ai Weiwei, he hecho un blog maravilloso, no porque sea mío.